pasó hoy aquí. Saludos, buenos días, licenciado. Buenos días, ¿qué puedo servirle? Licenciado, se dictaminó hoy sentencia. Estamos hablando de 3 años concurrentes. Háblanos, ¿cómo fue ese acuerdo que llegaron con el FEI? No, eso lo que sucede, esto es hoy lo que es el acto de dictar sentencia. En el acto de dictar sentencia, pues el tribunal tiene unas disposiciones de ley aplicables y los artículos que se les imputaron y que se hizo la alegación preacordada, pues lo que se llama por un artículo 263 del Código Penal, y la pena que establece ese artículo es la pena de 3 años. El tribunal podía haber impuesto 3 y podía haber impuesto 3 en el otro de forma consecutiva para un total de 6. El tribunal impuso lo que se llama penas concurrentes, que lo que significa es que son 3. ¿El informe era, positivo? Sí, el informe era positivo, el informe recoge la historia de nuestros representados. Yo el único reparo que tengo del informe es que hizo un recuento del caso federal, que yo parto de la premisa que la joven que lo hizo desconocía la trayectoria, porque mezcla conceptos que no responden a la realidad, pero que no vienen al caso aquí, porque es del caso federal. ¿Cuáles fueron las restricciones que se le impusieron como parte de la sentencia? Mira, las restricciones que se impusieron son básicamente las mismas de siempre. Acuérdate que en nuestro sistema de derecho hay 2 tipos de restricciones. Hay unas restricciones generales y hay unas restricciones particulares. La que yo estimo que es una restricción particular, aunque se enumeran 6, es la de restricción domiciliaria, de estar en la casa de 8 de la noche a 6 de la mañana. Lo demás, no cometer nuevo delito, no relacionarse con personas de dudosa reputación, estar sujeto a supervisión, estar sujeto a que se refiera a pruebas de dopaje. Esas son condiciones que hoy día se imponen en todos los ¿Y el término de residencia tendría que ser en Mayagüez? ¿No puede salir a otros pueblos? ¿Qué se estableció en ese particular? Lo que sucede es lo siguiente, acuérdate que bajo una probatoria normalmente, como está la ley nuestra, uno debe estar en el distrito judicial que se dicta. Si uno quiere moverse a otro distrito judicial o quiere inclusive salir fuera de Puerto Rico, pues uno tiene que pedir una autorización al tribunal. Hay tribunales que le delegan eso en los funcionarios que supervisan. Hay otros tribunales que mantienen el control sobre ese tema. Aquí la práctica aquí es que se delega al funcionario, es decir, que si nuestro representado tuviese que moverse a algún otro distrito o inclusive salir fuera de Puerto Rico, el primer paso es pedirle permiso a la oficial social. Si la oficial social lo autoriza, pues eso es suficiente. Si la oficial no quiere autorizarlo o no quiere tomar la posición de autorizarlo o de negarlo, pues refiere al tribunal. Eso es bien común. Hay 3 años en esta batalla. Muchos se preguntarán ¿por qué no se llegó a un acuerdo antes? Porque salió beneficiado a su cliente como quiera. Eso no estaba en el panorama, ese ofrecimiento. Bueno, no, lo que pasa es lo siguiente. Yo siempre he creído que no es la mejor práctica. Bueno, tú no puedes hacer un estándar de cuándo se tiene que negociar rápido o cuándo se tiene que negociar tarde. Eso es caso a caso. Hay casos que yo los he resuelto inmediatamente, hay otros casos que cogen más tiempo. Normalmente mi estilo de litigar es que yo trato de hacer todos los planteamientos de derecho que estime pertinentes en un proceso. Y yo siempre he creído que cuando uno agota ese tipo de planteamientos, pues entonces el cliente entiende la naturaleza del proceso, porque no es fácil llegar a unas alegaciones preacordadas. La pregunta que debe hacerse siempre la gente es, ¿cuándo es que madura el caso? ¿Cuándo el caso está maduro para una alegación preacordada? Pero fueron 4 años. Sí, pero hay veces que coge más tiempo. El madurar un caso depende de la naturaleza del caso, depende de la posición de la persona, depende de quién es la persona, depende de cuál es el historial de la persona, depende si hay unos colaterales que se oponen o no se oponen. Yo he visto un sinnúmero de casos que los padres se han opuesto a una alegación preacordada, aunque el hijo la quiera hacer. Y eso depende caso a caso. Yo creo que en este caso se hizo en el momento que debía hacerse. Aparte de los $2.500 que pagó cuando hizo la alegación de culpa, ¿hay algún otro pago que tenga que hacer? No, nada. No, lo que se hizo lo que se hizo fue una aportación a los gastos de la oficina del FEI. Eso fue lo que se hizo. Y la disposición de ley que siempre pauta el Código Penal, que en toda convicción hay que pagar una pena especial, que eso es mandatorio. Okay.
Alcalde.